Buenas gente, bienvenidos a la última parte del tutorial definitivo de MMD Splatoon sobre MMD. Pues la última parte real del curso será sobre cómo pasar de SFM a MMD. Así pues esto es lo último que nos falta ver sobre MMD en concreto para ser totalmente expertos y poder hacer todo tipo de trabajos de MMD Splatoon. Ya pudimos crear modelos totalmente complejos, aprender a utilizar MMD por completo, saber cómo manipular, editar y adaptar los efectos de MMD para MMD Splatoon. Y ahora voy a hacer un tutorial sobre cómo podemos hacer animaciones de MMD Splatoon con las armas, los personajes, la tinta y nuestros propios personajes que hicimos, además de todas las técnicas de animación que ya hemos aprendido. Siendo el último episodio, simplemente les voy a compartir algunos tips y algunas cosas que podemos hacer con lo que tenemos y hemos aprendido, y para ello se los iré mostrando a lo largo de este video. Así pues, lo primero que voy a hacer es traer nuestro modelo estrella con la ropa personalizada. Voy a cambiarle el color del vestido, voy a agregar un arma para el personaje, voy a hacerlo más grande y le voy a poner el color de este modelo, que es un amarillo más claro. Y antes de agregar el escenario y todos los otros apartados, voy a enlazar a este modelo el arma que acabamos de incluir, lo cual ya sabemos cómo se hace, simplemente poniéndole la pose de Gun en la mano derecha. Ahora vamos al modelo y tenemos que hacer que encaje. Aquí hay un pro tip, y es que como vemos el modelo está respirando, por lo tanto ya sabiendo que con este morph de acá lo podemos desactivar, con ello podremos manipular correctamente el modelo para encajarlo, moviéndolo con control, y ya con esto lo vamos posicionando. Vamos al OP Bone, hacemos que sea el hueso que queremos asignar y hacemos que se mueva en relación al null 16. Y ahora sí ya podemos activar la respiración del personaje y volverlo a su estado original. Ya con esto voy a incluir un escenario para esta escena, por ejemplo Flounder Hate, y lo primero es posicionar bien el escenario en relación a la altura del personaje. Como vemos, el escenario es muy pequeño, así que con el morph de acá lo podemos cambiar. Creo que por ahí está bien, y digamos que yo quiero que esté en este callejón de por aquí, así que ahora simplemente voy y lo posiciono correctamente, encontrando el punto de inicio de la animación. Yo recomiendo mover el escenario porque luego va a ser más fácil manipular la cámara, hasta que más o menos se ve así. Registramos, lo mismo con el morph. Ahora podemos quitar el display y comenzar a pensar qué queremos hacer. Lo que quiero es tener el escenario pintado de dos colores y que mi personaje vaya corriendo por aquí entintando territorio, pero que al igual que el juego, que vaya caminando rápido, se detenga para pintar y termine avanzando en forma de pulpo, y ahí termina la animación una vez llega a la cima. Así pues, voy a empezar también añadiendo lo que es el skydown y ponemos las sombras que se vean desde lo más lejos posible. Ahora bien, lo primero que voy a hacer es entintar todo el mapa. Para ello nos vamos a donde está todo lo que es la tinta y voy a utilizar lo que es el blood, la tinta sobre modelos y un par de tintas de aquí. El blood pool, como les dije, tenemos que abrir el 2, lo voy a hacer casi totalmente plano y le voy a poner el color del equipo, en este caso va a ser el amarillo. Y ahora voy a hacer esto más grande, le voy a quitar el shadow y lo voy a ir posicionando por allá. Le doy a Facial Expression, Release al Facial Frame, y ahora lo que tenemos que hacer es básicamente copiar este modelo e ir poniéndolo por otras partes. Para ello hay que volver a importarlo, y para copiar todo lo que es la apariencia le damos aquí en al frame, seleccionamos todos los frames y le damos a copy, y ahora en paste, y podemos ver que ya tenemos una copia de lo mismo que podemos ir moviendo. Para no alargar esto, voy a ir poniendo distintas manchas de color amarillo con distintos tamaños a lo largo del escenario. Y bien, como vemos, digamos que ahí lo tengo. Si ven que ocurre esto, donde algunas partes se ven encima de otras, hay dos formas de arreglarlo. Una es moviendo la zona que queda por debajo hacia arriba, o la otra opción, más difícil, es desde Background Model Draw Order, ir identificando cuáles son los que van por acá y posicionarlo bien. Se darán cuenta de que todos los modelos se llaman iguales, por lo tanto puede ser muy difícil identificar cuál es cuál. Acá no hay mucho que se pueda hacer, más allá de ir revisando a mano e ir anotando algo para recordar en qué ubicación quedó. Yo, por ejemplo, voy a abrir un bloc de notas y voy a ir poniendo. Por ejemplo, aquí les puse un nombre a cada uno de estos que aparece aquí. Pero si es que entramos a Model Draw Order y empezamos a moverlos, por ejemplo, yo sé que el 6 debería quedar antes de los que están aquí, es decir, estos dos de acá. Por lo que si yo lo muevo, hay que tener ojo de también moverlo por acá. Y bien, ahí podemos ver que ya se arregló el problema que teníamos. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el otro color, que por ejemplo digamos que va a ser un color así medio morado, como los colores de Splatoon 3. Y pues voy a volver a copiar todas las
frame. Y voy a seguir haciendo esto. Y bueno, digamos que ahí ya está más o menos bien. Si ocurre algo como esto, debemos hacer lo mismo del draw order. Y como tenemos esto hecho un desastre, por eso es importante este documento de texto que nos va a ayudar a guiarnos. Este de aquí es el que debería estar antes de todos estos, por lo tanto habría que ponerlo en la posición número 3, en el quinto puesto de los demás al fondo. Así que lo subimos y como vemos ahí se ha arreglado, pero ahora este lado tiene el problema de que queda más arriba de este. Aquí yo recomiendo simplemente bajarlo, pero bueno, es cosa de ir jugando. Por último, si no, pueden simplemente venir y agregar un charco de tinta adicional para tapar esta parte, y al ponerlo más arriba entonces tenemos que subir también nuestro modelo del nivel del piso. Es importante que todos estos charcos tengan registrados su hueso y sus faciales, porque de lo contrario no se conservará su posición y sus atributos. Ahora adicionalmente quiero agregar algunos efectos de pintura como este de aquí. Si lo rotamos 90 grados podemos ver que no es más que un efecto de pintura para las paredes, así que por ejemplo la voy a ir poniendo por aquí. Voy a quitar las sombras, luego por ejemplo a este de aquí que se llama Ink Hit, al cual le voy a hacer lo mismo, y para terminar voy a pintar algunas partes completas del escenario con la tinta sobre los modelos. Para ello nos vamos a Effect Mapping, Render Height y le damos a Substep Extract. Y aunque aquí no sabemos qué parte es qué, tendríamos que ir viendo una por una algún material que nos interese. La forma más rápida de hacer esto es con Shift seleccionar varios al mismo tiempo y ir viendo que cambia. Por ejemplo, ahí vemos que el tronco del árbol desaparece, por lo que podríamos pintar esa parte o también lo que es la cima del árbol. Voy a buscar cuál es el tronco del árbol. Aquí lo encontré, es el 93, así que le doy a Set Effect, voy a Ink y pongo tinta sobre modelos con alguno de los colores que tenemos. Por ejemplo, el morado. Si vemos que no encaja del todo, si queremos lo podemos modificar directamente como desde el modelo. Es tan simple como venir acá, tinta sobre modelos, copiar alguno de estos, cambiarle el color y este mismo nombre ponérselo a lo que es el FX Sub. Ahora abrimos el archivo FX con un programa como bloc de notas y si nos fijamos va a una dirección de una textura y nos metemos a text, podemos ver que acá tenemos las texturas y lo que tendríamos que hacer es copiar alguna de estas y cambiarle el color con algún programa de edición. Y listo, ahí está. Por lo tanto, si ahora yo acá cambio el path y le pongo debería estar listo, le damos a Control G para guardar, cerramos y ahora si nos vamos aquí, si lo incorporamos debería funcionar. Y como vemos ahí quedó. Ahora si quiero puedo seguir haciendo lo mismo con otras partes. Y bueno, ahí ya lo tengo. Ya con el escenario montado podemos comenzar la animación. Yo quería hacer que este modelo corriese como en Splatoon, sujetando el arma, y al encontrarse con esta parte empieza a intentar territorio y luego se transforme en un pulpo y llega hasta arriba. Dado que necesito un poco de inercia, voy a mover el modelo más atrás. Voy a incluir la animación de caminar para probar cuál es la que mejor le queda. Creo que esta me convence. Sí, pues bueno, lo que voy a hacer es copiar la posición inicial y como vimos en uno de los tutoriales anteriores sobre MMD avanzado, voy a seleccionar todos los huesos de esta zona y los voy a borrar para luego ponerle la posición final a mano y modificar el Interpolation Curve para que tenga un movimiento más natural. Una gran recomendación es que vayan guardando su progreso porque MMD no tiene sistema de guardado y entre más cosas le pongamos al proyecto más pesado será. Sí, pues supongamos que hasta aquí y después empezará a moverse pero mucho más lento hasta acá y ya desde aquí se convertirá en modo pulpo e irá hacia arriba. No olvidemos cambiar el Interpolation Curve para que sea natural. Voy a hacer que desde el 200 se borre todo. Ahora bien, obviamente esta animación no representa del todo lo que nosotros queremos hacer, por lo tanto lo que recomiendo es que desde el primer momento pongamos la pose de cómo va a ir el personaje. Una vez los tengamos bien puestos, registramos y ahora debemos borrar todos los frames de brazos en la animación de caminar. Para ello debemos poner el Cell Bone, luego vamos a Arms y le damos con Range Cell desde el frame siguiente hasta el 2000 y ahí se borró. Ahora para que se parezca más a Splatoon debemos cambiar un poco la animación, siendo que dé más brincos y se agache un poco más. Para ello vamos viendo la animación y moviendo. Si nos damos cuenta, esta animación de caminar tiene un ciclo, se va repitiendo, lo que nos permite copiar los frames que modificamos y pegarlos en cada ciclo. En este caso cada ciclo es de 40 frames, así que vamos copiando y pegando hasta llegar al final. Muy bien, ahora quiero que llegado la tinta enemiga empiece a pintar y para ello debo darle la pose de estar disparando con el arma. Hacemos lo mismo que antes, pero ahora desde el punto donde queremos que esté disparando y moviendo la cabeza. Lo que aquí les recomiendo es dejar los brazos fijos pero mover el torso y el cuello. Perfecto, ya lo tenemos. Recuerden ir guardando y que con Shift pueden seleccionar más de un hueso. Ahora, antes de hacer la animación del disparo de tinta y que vayan apareciendo los charcos de pintura, voy a animar la transformación a calamar. Esto es muy simple, el modelo solo va debajo del suelo, desaparece y ya luego lo haremos reaparecer.
desaparecer. Aquí recomiendo copiar los frames de una pose tranquila del personaje y quitarle el null 00. Si queremos podemos importar desde aquí el calamar y ya luego lo animamos. Ojo con hacerlo invisible antes de este frame. Voy a copiar los frames del inicio para que la animación comience desde cero. También me acabo de dar cuenta que no le puse el ink tank al modelo, pero no hay que preocuparse mucho, pues para ponérselo es muy simple. Lo abrimos, lo ponemos bien en el primer frame, luego en OP Bone elegimos el hueso del torso de la Inkling, el número 5, OP Register, Frame Register y listo. Ahora la parte realmente difícil y ya después de todo esto estaremos casi listos. Falta animar el disparo de tinta y los charcos de pintura. Para lograr eso utilizaremos la tinta 2 de disparo y más Blood Pool. En este caso comienza desde el frame 50, usaré 3 tinta 2 que iré reutilizando para animar el disparo en ráfagas seguidas. Para ello importaré la tinta, al tiro la voy a modificar. Ahora copio todos los frames, importo el siguiente y pego. Y lo mismo con la tercera. Ojo al principio quitar el display para que no se vea. Ahora elijamos una y debemos enlazarlo con el arma para que se vaya moviendo en relación a ella. Luego en cada disparo haremos que se suelte y luego vuelva a unirse con el OP Bone. Eso nos ahorrará mucho tiempo. Para hacerlo primero lo posicionamos bien, registramos y ahora con OP Bone lo enlazamos al arma. OP Register, Frame Register y ahí está unido. Ahora copiamos el Disc IK OP Frame y lo pegamos en los otros. Hacemos invisibles los otros dos y dado que en este primer frame vamos a disparar la tinta, voy al OP Bone en el siguiente frame y lo quito. Luego en una breve animación muevo la tinta hacia el piso y lo hago invisible. Ahora copio el OP Frame de antes y lo pego y así vuelve a estar unido y puedo repetir el proceso. Para mejorarlo podemos en el primer frame darle a Facial Expression Register All y luego ir agrandando el disparo. Lo que les recomiendo es copiar esto y ponérselo a los otros, pero desplazado, tal de que sea un disparo tras otro. Y como ven ahora tenemos los 3 disparos y todos vuelven al principio. Todavía tenemos que animar cada movimiento hacia el piso, pero al menos ya estará puesto la posición de inicio y el regreso al arma. Pueden usar otro tipo de tinta si quieren un disparo con cierta forma. Yo les recomiendo el Blood Pool y hacerlo lo más delgado posible. Ahora me quedaré haciendo la animación de los disparos cada 5 frames y que una vez regrese copiar y pegar los fotogramas para seguir disparando. Diría que es más fácil primero hacerlo con una de las tintas y luego sobre esa cambiar la posición de cada disparo por separado. Cuando estén desenganchando la tinta del arma y debiendo volver a la posición de fin, les recomiendo mucho darle a los 3 botones del ángulo y a display para poder manipularlo más fácil. Aquí voy a hacer que no dispare para que haya una breve pausa. Muy bien, ya tengo lista la primera. Ahora voy a copiar todo esto y rehacerlo para los otros 2 disparos, pero ya teniendo la posición de fin más o menos cerca de donde irán los otros 2 disparos, por lo que debería ser más rápido. Para ello le doy a Alt Frame desde el segundo, pues ya hicimos el primer ciclo, hasta 200 y copy. Y en los otros 2 paste, desplazado ya por lo que pusimos al principio. Y ahora debemos animar la posición de fin y volver a hacerlo de quitar el OP Bone cada vez para actualizar su posición. Ahí va el segundo y ahora el tercero. De acuerdo, ahora sí lo tengo. Ya están todos los disparos, ahora solo faltan los charcos de tinta. Aquí lo más realista sería tener distintos charcos para cada disparo, pero dado que no se pueden reutilizar, pues su posición final se conserva, lo que podemos hacer es poner un charco e ir haciéndolo más grande según los disparos. Para ello importaré un Blood Pool y se los mostraré. Le ponemos el color, lo dejamos invisible hasta el primer disparo y ponemos su posición. Y no nos olvidemos de los faciales. Ahora según cada disparo vamos aumentando su tamaño. Ya con esto podemos copiar todos los frames de aquí, importar otro y hacer lo mismo. Hacemos que al principio sean invisibles. Para el árbol también voy a poner disparos como los que van en las paredes. No olvidemos guardar los nombres de cada tinta para luego ver el orden de dibujado. Ya con esto podemos arreglar el Model Draw Order. Por lo visto con algunos charcos los localizamos y vemos con cuáles debería ir después o antes. Por ejemplo aquí el segundo debería ir antes del primero. Contamos cuál sería y con cuál se intercambia y así vamos hasta que quede decente. Ahora los últimos detalles, donde el modelo queda debajo del piso por la cantidad de tinta. Simplemente lo levantamos moviendo el 00 del final y arreglando la Interpolation Curve. Aquí hacemos que no toque la tinta enemiga desde el principio. Bien. Ahora debemos animarlo hasta que llegue a la cima. Para ello voy a poner un Blood Pool para simular el movimiento del calamar. Y ya arriba lo transformamos con un salto de vuelta. Para que sí se vea recomiendo ponerlo un poco más oscuro. Y ahora solo lo movemos. Arreglamos el Interpolation Curve. Y para el salto simplemente ponemos al Squid en la posición inicial. Todas las anteriores invisibles. Y desde ahí le hacemos un salto simple. No olviden las faciales del calamar con los colores de ojo y el tamaño. Ahora para transformar de calamar a Inkling ponemos el modelo apareciendo de la nada desde el aire al piso, encajando la cara del personaje con el calamar. Para cualquier animación donde tengan claro cuál será la posición final, les recomiendo hacer la pose final antes de las intermedias para que sea más sencillo manipular solo
los huesos necesarios. Luego Select All, Register. Ok, y para terminar, quitamos el squid unos cuantos frames después de que aparezca el modelo. Ya con todo esto, solo nos falta agregar las expresiones faciales. En este caso las dejé para el final, pues es una secuencia de acción y lo más complejo es el movimiento. Ya con toda la animación hecha, podemos enfocarnos más fácilmente en la expresión y darle mayor fluidez. Así que aquí es meramente modificar los morphs, y cada vez que estemos conforme con la expresión en cierta parte, le damos a Register All Frame. Luego, en donde volvamos a querer modificarlo, Register All Frame justo antes, y ya luego sí modificamos las expresiones faciales y repetimos estos pasos cada vez que queramos cambiarlas. A propósito, hay algo que no les había comentado y es importante, y es que para hacer el pestañeo de estos modelos debemos hacer lo siguiente. Primero registramos Blink o Smile según el que usaremos y todos los frames de los ojos que hemos modificado. Luego en 5 frames lo registramos pero deslizado al máximo y nuestros morphs de ojos todos en 0. Luego 5 frames después lo volvemos a registrar en 0 y podemos copiar y pegar nuestros frames de ojos a como estaban antes. Ahora justo antes y después de que se desplace al 100% registramos Flat Eyes en 0 y justo cuando sea al máximo lo ponemos en 1, dando el siguiente resultado. Para el pestañeo tipo anime pueden usar Blink o Smile y el de anime para lograr que quede de blanco y que no se vea tan raro. Algo como primero hacemos lo que habíamos hecho con Smile, pero luego en vez de llegar a 1, cuando esté a punto de llegar a 1 lo ponen en 0 y de golpe ponen el de tipo anime. Y cuando lo quieran quitar simplemente hacemos lo mismo a la inversa con un corte drástico y utilizando el Smile. No olviden el Flat Eyes y ubicar bien los ojos si es que se siguen viendo. Y ahora vamos a la última parte. Para el Ink Tank y arma también los hacemos invisibles hasta que regrese el modelo. No olviden Register All Facial al inicio. Y ahora sí, a terminar la animación animando la cámara. Para ello, si quieren hacer algún corte, deben registrar la posición anterior y luego la nueva. Si no, simplemente pueden mover la cámara y jugar con el Interpolation Curve o uniendo la cámara al movimiento de cierto modelo en cierto hueso. Y sí, básicamente eso vendría siendo el proceso. Es realmente largo, o sea, para que se hagan una idea, llevo 5 horas grabando. Realmente es largo, pero es lo que tiene animar. Lo bueno es que con todo este tutorial ya saben cómo manipular al 100% todo lo que tenemos. El límite ahora es su imaginación y la determinación que tengan a realizar lo que se propongan. Mucho éxito en sus proyectos. Estaré encantado de verlos si me los comparten. Cualquier duda pueden dejarla y trataré de responderla de la forma más clara que pueda. Ya solo nos quedaría añadir efectos como vimos en la parte anterior, quitando la tinta del Excellent Shadow y en caso de que hayan partes muy oscuras del escenario utilizando el Spotlight, y con ello se consigue esto.